Hola Lucero, ¿cómo estás? Hola Doc, bien. Qué bueno. Como te comenté esta mañana, me gustaría hacer una sesión de feedback contigo a propósito de ese paciente que viste más temprano. No sé si lo recuerdas, un lactante de 7 meses que venía con sus padres a control de niño sano. ¿Lo Sí, claro. recuerdas? Sí, sí. Qué bueno. Eh, y bueno, en principio me gustaría eh, que entendieras que hay una suerte de objetivos que uno tiene para, en tu calidad de residente de tercer año, próxima a terminar la especialidad, tuvieras ya dominio o estuvieras en vías de lograrlo. Y estos, y nos va a servir para la sesión, van a ser el reconocer sistemáticamente los problemas que puede traer un lactante de esa edad y las recomendaciones propias para esos potenciales problemas. Y de no haberlos, pues las recomendaciones propias del desarrollo normal de un lactante de 7 meses. ¿Sí? ¿Parece? Sí. Bueno, estamos supuestos a invertir unos 15 o 20 minutos y me gustaría saber primero si tienes esa disponibilidad de tiempo Sí, antes de sí, sí. empezar. La tengo. ¿Sí? Perfecto, qué bueno. Y para comenzar me gustaría que hagas, opines un poco y hagas una suerte de autoevaluación de tu participación, empezando quizás por las cosas que crees que hiciste bien. ¿Qué te parece que hiciste bien? Cuenta. Bueno, al comienzo me sentí segura. Tuve la suerte que me tocaron unos padres bastante amigables. Traté de no demorarme tanto, preguntarle las cosas básicas para más o menos saber de qué se trataba el paciente y hice un examen físico, um, que creo que me faltaron un par de cosas ahí, y luego también les expliqué un poco, traté de resolver las preguntas que me hicieron los padres y creo que también traté de darle un par de recomendaciones y me quedé un poco corta por ese lado, creo yo, porque aparte creo que me sentí un poco nerviosa de esta vez hacerlo totalmente sola y, y bueno, eso, dentro de todo. A ver, incidamos un poquito más en lo que crees ahora que deberías mejorar o que podrías mejorar o haber hecho mejor. Creo que debería tener un esquema mental de las cosas que debo hacer en una consulta. Como por ejemplo, primero preguntarle a los papás por qué vienen, cuáles son, o sea, lo que les aqueja en ese momento. De repente luego irme a pesar y tallar al paciente, a hacer un examen físico y total, y luego de repente preguntarle a los papás cuáles son las dudas y asegurarme que realmente me entendieron lo que yo les quise transmitir o decir con mis indicaciones. Mira, yo he visto que te has desenvuelto muy bien y te felicito por ello. Me parece que tienes en ese carisma o esa forma de llegar al paciente algo muy valioso. Me parece que muy rápidamente hiciste o estableciste una buena relación con los papás y eso es bueno. Muy rápidamente identificaste un buen desarrollo, digamos, psicomotor y que lo sentaste y que quedó claro de que tenía las habilidades o las destrezas que se piden o son normales para ese séptimo mes de ese lactante. Muy rápidamente también vi que hiciste un buen diagnóstico de algo que lo aquejaba en la piel, ¿no? Que incluso creo que los padres no lo habían notado, ¿no? Y eso es algo muy bueno y muy poderoso para cuando uno enfrenta a un paciente. Eso les da mucha seguridad a los padres de que están frente a alguien que sabe, digamos, ¿no? Y eso me pareció bastante bueno. Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría comentarte y que pienso que podrías mejorar. Y creo que tú has empezado reconociéndolo muy bien.
efectivamente, cuando uno tiene una sistemática para abordar al paciente mientras lo examina, pocas veces se le queda a uno alguna parte por no examinar. Empezando porque hay que desnudar al paciente, ¿no? Y creo que eso es algo que pudiste haber hecho para poder tener una exposición completa del mismo y de identificar quizás estas mismas lesiones en otras zonas, no sé, o algunos otros problemas. Mientras, y eso suele pasar muchas veces en el control de niño sano, los padres te van contando y a partir de hallazgos ellos van recordando algunas cosas que les preocupan, ¿no? Entonces, qué sé yo, de pies a cabeza o viceversa, pero uno va, digamos, agotando cada una de las partes y sistemas conforme va conversando con los padres. Efectivamente, bien dices también, me parece que te faltó completar la evaluación de peso y talla. Tuviste, me parece, solo el peso. Y bueno, tú sabes que ahí es indispensable para poder tener un diagnóstico nutricional, tener por lo menos el peso. En el caso de los lactantes también el perímetro cefálico, ¿cierto? Eso es otra cosa que me parece que deberías mejorar. Una vez terminado esto y pasado a las recomendaciones, ahí también me parece que habrían algunas cosas por mejorar, como por ejemplo tener un poco más claro el manejo de las tablas, en donde sí se te notó un poco que te faltaba familiarizarte con ella, pero eso es un tema de, digamos, de uso y de recurrencia, ¿no es cierto? Así que, y sé que eso lo vas a poder hacer. Y finalmente, en el tema de las recomendaciones, hay que ser muy certero con ellas, sobre todo cuando los padres te abordan con alguna pregunta. Y si no tuvieran preguntas, se debe uno terminar siempre con las recomendaciones propias para la edad y lo que se espera para el siguiente mes, ¿no? Eso es lo que todo padre quiere saber. Y cómo no, del área nutricional que es, sabes, a partir del sexto mes empiezan a comer generalmente y ya están pues en mínimo una lactancia seguramente, y ellos esperan mucho de eso, ¿no? Si por el apuro o el afán terminan por no preguntártelo, tú no deberías dejar de apuntarlo, eso es bien importante, ¿sí? Entonces, me pareció que terminaste muy bien con ellos, o sea, se notó una despedida finalmente con ellos, propia de una consulta de un experto, así que me gustó esa parte. Entonces, ¿qué crees que podríamos hacer, digamos, de cara a la mejora? ¿Qué plan, qué te imaginas tú que podríamos hacer para que estas cosas que acabamos de comentar, que tú has señalado propiamente y yo te he apuntado algunas otras, podrías tener como mejora? O sea, ¿qué planeas hacer para mejorar? Bueno, practicar definitivamente. Creo de que esto se va a ir perfeccionando y mejorando y quiero hacerlo con el día a día. Me gustaría evaluar más pacientes en consultorio, porque es un manejo distinto evaluarlos en consultorio que en piso y que en emergencia, y también seguir todas las recomendaciones que usted me acaba de dar. Sí se me pasó tallarlo, estuve un poco perdida en buscar las tablas, y refrescarme también de esas cosas, ¿no? Para poder mejorar en esas indicaciones que usted me ha dado. ¿Qué te parece? Yo te planteo esto, que vengas al consultorio de pronto 2 o 3 veces por semana, a estar conmigo haciendo controles de niño sano, de tal manera que te empiezas a familiarizar mucho más con esa mecánica, que es de pronto distinta a cuando un paciente viene por una enfermedad que lo aqueja, ¿no? Hay, como hemos comentado ya en extenso, pues toda una sistemática que seguir, ¿no? Entonces yo te ofrezco eso. Si te parece, podemos tomarnos de pronto, no sé, 15 días o un mes, no sé si eso te parece, y ofrecerte 2 o 3 veces por semana, lo agendamos, para que estés presente en los controles de niño sano. Y lo otro que te planteo es que hacer ejercicios. Yo te puedo poner ejercicios de pacientes ficticios para el uso de las tablas, y que puedas tú identificar si tienen algún problema nutricional y de qué tipo, ¿sí? Eso es, el uso de las tablas es simplemente hacerlo continuamente hasta que
identificas hasta en qué página está exactamente el dato que necesitas y qué estamos hablando cuando hablamos de percentiles, ¿no es cierto? Entonces, ¿te parece si hacemos estos ejercicios y hacemos las prácticas en consultorio? Sí, me parece perfecto, yo encantada. Qué bueno. ¿En cuánto tiempo crees que podríamos volver a conversar al respecto y quizás hacer una nueva sesión de esto? No sé. Sí, me parece ¿Qué tiempo perfecto. crees? Yo creo que si vengo con usted y estoy aquí las 3 veces por semana que usted me ha ofrecido y yo practico y formo mi propio esquema mental, yo creo que en un mes podemos repetir esta sesión. Genial. Entonces, resumiendo, otra vez, me parece que tienes muchas fortalezas y tu más grande fortaleza es tu llegada al paciente. Tienes mucha facilidad para llegar, mucho carisma y el paciente lo recibe bien. Eso es algo muy bueno. Tienes facilidad para de pronto diagnosticar o identificar algunos problemas de salud y eso también es muy bueno. Las áreas por mejorar ya un poquito las vimos, ¿no? Es la sistematización para la identificación de problemas y luego, como no, la sistematización para las recomendaciones, ¿no es cierto? Empezando por los problemas de salud, luego por el diagnóstico nutricional que ya previamente hiciste, si es que hay alguna recomendación que cabe, y luego las recomendaciones propias del desarrollo psicomotor. Eso también es muy importante, que en el caso de tu paciente no había muchas porque parecía el chico estar bastante bien desarrollado, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, ese es, y en cuanto al plan, finalmente, como estamos comentando, ¿te parece entonces bien que en un mes nos volvamos a reunir para una sesión igual, ¿cierto? Habiendo cumplido, por supuesto, y vamos a estar para verlo, que vengas a estos días de consulta para ver controles de niño sano y yo te alcance por lo menos una vez a la semana, si estás de acuerdo, algunos ejercicios de constantes nutricionales para que tú des el diagnóstico con percentiles y alguna recomendación. ¿Te parece? Sí, claro, súper de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Gracias a usted, doctor.